Hola, buenas noches Hola. y bienvenida nuevamente a este seminario de familia. Sí, muchas gracias por conectarte, por invertir este tiempo en tu familia. Hoy día vamos a comenzar nuestras dos sesiones de hoy y mañana. Mañana viene una pareja, pero hoy comenzamos con Yolanda Hasselbeck. Hasselbeck. ¿Cierto? Nuestra querida Yolanda, así que estos temas de hoy y mañana van a tratar de matrimonio saludable. Así que quiero invitar a todos los solteros o los viudos separados, los que están en este momento no matrimoniados, que te unas porque vas a poder aprender cosas antes de llegar a tu etapa de matrimonio y es beneficioso. Les cuento además que hemos recibido comentarios, muchas gracias por los comentarios, Sí. y que Silvia y yo, más otro orador, vamos a estar tocando el tema próximo fin de semana de la formación de los hijos. Sí. Así que nada más, un beso y vamos al tema de matrimonio saludable. Ponte cómodo y a escuchar. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión. Si tú no viste la anterior, mi nombre es Roy, Yolanda Hasselbeck, mi suegra, y esta es la segunda sesión que hemos grabado. La primera sesión fue en crianza saludable, y esta sesión va a ser en salud marital, digamos, para poder criar desde la salud del matrimonio. Así que, sin más que decir, Yolanda Hasselbeck, go for it. Thank you so much. It is a privilege to get a chance to share with you. Muchas gracias, es un privilegio poder compartir con ustedes. Healthy marriages do not happen by accident. Matrimonios saludables no ocurren por accidente. They require a priority of time and energy. Ellos requieren una priorización, como dar prioridad de tiempo y energía. They require us to schedule time to pray, Requieren que calendaricemos o planifiquemos tiempos para orar, rest, and recreate. Descansar y recrearnos. For both spouses, Para los dos esposos. if we don't schedule it like it's our job, it won't happen. Si no lo planificamos como si fuera nuestro trabajo, no va a suceder. So we'll talk about two parts to this: Así que vamos a hablar en dos partes de esto. how to build up a marriage Cómo construir un matrimonio and how to help resolve problems. y cómo ayudar a resolver problemas. We'll talk first about how to build up a marriage, Vamos a hablar primero de cómo construir, ¿cierto?, un matrimonio. because if we don't like each other, we don't actually care if we solve our problems. Porque realmente si no nos agradamos el uno al otro, realmente no nos va a importar arreglar nuestros problemas. So let's start with some fun. Así que vamos a empezar con algo divertido. So scheduling dates and fun. Así que aquí voy a traer nuestros apuntes, ¿ok? Planificando citas y diversión. Some people think they don't have time or money for dates. Algunas personas sienten que no tienen tiempo ni dinero para citas. You can take turns with other parents and swap babysitting. Tú puedes tomar otras parejas como con turnos para cuidar niños intercambiadamente. One thing we did, my husband and I, when our children were young, Una de las cosas que hice con mi esposo cuando nuestros niños eran más jóvenes, we created extra grandparents for babysitting. creamos como unos abuelos extra para que cuidaran a nuestros niños. Older couples from our church who loved our kids. Como parejas más ancianas o de tercera edad de la iglesia que les gustaban nuestros niños. They might take the kids for an afternoon or overnight. Pueden tomar a los niños por una tarde o durante la noche. We did not have a lot of money, No teníamos mucho dinero, so we did what we call a staycation, where you stay at your house and eat dinner at your house. así que hacíamos lo que llamamos como staycation, como quedarse como vacaciones en la casa. Entonces nos quedábamos en la casa simplemente. We would get shrimp, make a nice dinner, watch a movie. Nos podríamos, no sé, cocinar unos camaroncitos, ver una película,
y tomar una rica cena, cocinar, do whatever else we did, and then sleep in the morning. hacer lo que teníamos que hacer y cierto, levantarnos en la mañana cuando queríamos. Another time people have open is when your kids are in school to have a late breakfast together. Sorry. When your kids are in school is another time you could have a date. Ya, cuando tus niños se van a la escuela, das otro muy buen momento para tener una cita. So figure out what you could like to do together. Así que encuentren eso que disfrutan juntos. Maybe you have common hobbies, Quizás tienen hobbies en común. gardening, Trabajar en el jardín, hiking, hacer caminatas, ¿cierto? doing picnics. Hacer picnics, So thinking through biking, kayaking, sports, andar en bicicleta o en kayak si se puede, o deportes, walking your dogs, taking tours of the city. sacar a andar el perro, tomar un tour en la ciudad. So have fun and plan fun. Así que diviértanse y planifiquen divertirse. Another area is daily or several times a week, a checkup. La otra área es un día a la semana o 2 veces a la semana, ¿cierto? Un chequeo con la otra pareja, con la persona de la pareja. My husband and John and I were not always good at this. Con mi esposo John y yo no somos muy buenos en esto, But he is very committed that we pray together every day. pero él es muy comprometido con que nosotros dos oremos juntos cada día. Something we're trying to do recently Algo que hemos estado tratando de hacer recientemente is read a book together where we're both reading it es leer un libro juntos, en el cual los dos lo estamos leyendo. and don't give up. If you drop it for a while, start again. Y no rendirse. Si lo dejaste por un tiempo, como empezar de nuevo. Ask each other questions. How are you doing right now? Hacer preguntas, ¿cierto? Al otro. ¿Cómo estás tú en este momento realmente? What was your biggest joy or win of the day? ¿Cuál fue tu mejor momento, tu momento más alto, tu peak de gozo en el día? And what was the most draining thing for you today? ¿Y cuál fue, digamos, el peor o lo que más te succionó la alegría del día, en el día? How can I pray for you today? ¿Cómo puedo orar por ti hoy? What would feel most supportive for you today? ¿Qué es lo que se sentiría, cómo te puedo apoyar hoy de una manera que te sientas apoyado? We can get in the habit of picking at each other. Podemos entrar en el hábito de being critical. Ser críticos como el uno con el otro. Only noticing the things that annoy us. Solamente notando las cosas que nos molestan. So, we're going to try to shift from negative to positive. Así que vamos a tratar de movernos desde lo negativo hacia lo positivo. Trying to encourage each other consistently. Tratar de animar el uno al otro consistentemente. To meditate and think over para meditar y como procesar y pensar great experiences you've had together. Buenas experiencias que han tenido juntos. Remember things you like to do together. Recuerda cosas que les gusta hacer juntos. Think about the first car you owned together. Recuerden como el primer auto que compraron juntos. Working on your first apartment or house together. Trabajando en su primer departamento o en su primera casa juntos. Daydream about the good memories together. Como sueña durante el día respecto a los buenos momentos que han tenido juntos. Because we can get in the habit of just thinking about the things that annoy us. Porque normalmente nos concentramos en las cosas que nos molestan, ¿cierto? By the time the person walks in the door, we're already mad at them. Para el momento en que la persona entra por la puerta, ya estamos enojados con esa persona, ¿cierto? Thinking about, I appreciate this about my spouse. Puedes pensar, yo aprecio esto de mi esposa o mi esposo. Write out 10 qualities about them that you really love and admire. Escribe 10 características que tú
amas y aprecias, admiras de tu pareja. Write encouraging notes. ¿Cierto? Escribe notas como post-it, como de ánimo. My husband is so good at this. If he texts me just information, Sí, mi esposo es bueno para esto. Sí, él me escribe solamente información. he always says, I love you. Él siempre me dice, te amo. And in a text message, that can be very encouraging. Otherwise, it just sounds like an order. Claro. En un mensaje de texto eso puede ser como muy... me da mucho ánimo porque se puede sentir simplemente como una orden, como haz esto. ¿Cierto? So we'll talk a little bit about how to love one another better. Así que vamos a hablar un poquito de cómo amarnos el uno al otro mejor. So most of us are familiar with the love languages. Algunos de nosotros ya conocemos los famosos lenguajes del amor, ¿cierto? And my husband John, his best one is words of encouragement. Mi esposo John, como lo mejor de él es como sus palabras de ánimo. I have to say that not flattery or random, you did a great job, you're just the best. Tengo que decir, como no simplemente como adular o como muy random, decir como, oh, buen trabajo, lo hiciste bien. Boy, Spanish has a lot more words than English. I know. Some count. But encourage each other with sincere and thoughtful and specific ways. Pero animarse de maneras sinceras, específicas que muestren que tú pusiste pensamiento en esas palabras. Like, you are so wonderful to help me with the kids when you can see I'm tired. Tú eres muy bueno y como me ayuda mucho para ayudarme con los niños, aún así cuando tú me ves cansada. Gets to our second one, acts of service. El segundo es acto de servicio. Yes, this is my love language. So I used to do things for John all the time. Este es mi lenguaje del amor que yo sé, entonces más naturalmente, y yo solía hacer muchos de estos para John, mi esposo. That wasn't his love language, so it didn't really help that much. Eso no era su lenguaje del amor, como él recibía amor, entonces realmente como que no le importaba mucho, o no hacía mucha diferencia. ¿Sí? So the best way I could encourage him was to say words of affirmation. Así que yo descubrí que cierto, lo que funcionaba mejor para él eran las palabras de ánimo, de afirmación. So he would say nice things to me. Así que él me dice muchas cosas buenas a mí. But I really wanted him to do the dishes. Pero realmente yo quería que él lavara los platos. So now he tries to show love by acts of service. Así que él ahora trata de mostrar su amor por medio de actos de servicio. And I try to remember to say words of affirmation. Y yo trato de demostrar mi amor diciendo palabras de afirmación, ¿cierto? Ahora, como Okay. Number 3 is the area of gifts. Número 3 es el área de dar regalos. And I think people confuse this with something very expensive. Y creo que la gente lo confunde con cosas como caras. Really, the best gifts are small and thoughtful. Los mejores regalos realmente son los que son pequeños y que demostraron que tú pensaste en eso. They are very individual and they've planned ahead. Son muy como específicos, individuales y son planificados desde antemano. I'll describe one that I remember very well. Voy a describir uno que recuerdo muy bien. When my son-in-law was dating my daughter, Cuando mi yerno estaba pololeando con mi hija, he knew that she was trying to brush up on her Spanish. él sabía que ella estaba... ¿is that me? No. No, okay. Él sabía que mi hija estaba tratando de practicar su español. So he ordered a worship CD. Así que él le compró un CD de adoración That was in Spanish, que estaba en español, which he had to order ahead que él tuvo que ordenar de antemano, ¿cierto? Con in order to preparación, get it in time, para tenerlo a tiempo, because he knew that was important to her. porque él sabía que eso iba a ser importante para ella. So that's what I would encourage you. Individual, thoughtful, sincere
planned. Claro, eso es a lo que me refiero, como individual, con mucho pensamiento, planificado de antemano, como pequeños Another regalos. one is physical touch. El último, bueno, no el último, perdón. Otro más es tacto físico. And you know, most people really appreciate a hug, La mayoría de la gente realmente aprecia un abrazo, especially from the person that they love. especialmente desde la persona que aman. They may not want hugs from strangers, Él probablemente no quiere un abrazo de un extraño, especially now. especialmente ahora, con el Okay. virus. The last one is quality time. El último es un tiempo de calidad. So figuring out what you like to do together. Dense cuenta de lo que les gusta hacer juntos. So I encourage people, if somebody likes quality time, Yo le animo a la gente, si a alguien le gusta tiempo de calidad, put down your phone, pon tu celular en la mesa, turn off sports or things that are not of an interest to both of you, como apaga los deportes o cualquier cosa que sea como de interés and find out what would work for them to spend time together. y encuentren eso que sería como bueno para que pasen tiempo juntos. Okay, I'm going to try to show something here. Can I use one of your markers? Yeah. Okay, so I'm going to draw the man Voy a dibujar un hombre and the woman. y la mujercita. Okay, so we want to build Queremos construir nice things towards each other. buenas cosas hacia el otro, ¿cierto? I love you. Te amo, Let's spend time together. pasemos tiempo juntos, I give you a big te hug. doy un buen abrazo, I help you with the kids. te ayudo con los niños. So we have a strong bridge. Tenemos un puente fuerte, So when bad things come, así que cuando las cosas malas vengan, financial problem, problemas financieros, lose my job, pérdida de trabajo, bad in-laws, malos suegros, child is very sick, el niño está muy enfermo, then we have a strong bridge entonces tenemos un puente fuerte to hold the problems. para soportar los problemas. If we don't have a strong bridge, Si no tenemos un puente fuerte, then it breaks entonces se rompe and all the problems come down between us. y todos los problemas caen entre medio de nosotros. So we need to build this. Así que necesitamos construir esto. It's like a bank account. Es como una cuenta de banco. If we have money in the bank, Si tenemos dinero en el banco, then when we make a withdrawal, luego cuando sacamos dinero, it's okay. está bien. So when we have a problem in a relationship, Así que cuando tenemos un problema en una relación, we are making a withdrawal, estamos haciendo un giro, but we have enough deposits pero tenemos suficientes depósitos to cover the withdrawal. para cubrir el giro. If we don't have many Y deposits si no tenemos demasiados depósitos and we make lots of withdrawals, y hacemos muchos retiros de dinero, we have an overdraft tenemos un sobregiro and it is expensive. y es muy caro. Does that make sense? Ya, sí, Okay. hace mucho sentido. So, more deposits than withdrawals Más depósitos que sobregiros in your relational bank account. en tu cuenta de banco relacional. Okay. That's very good. Good. Okay, so we've talked about all the productive things, the building of the relationship. Now we're going to talk about some problems. Ok, hemos estado hablando de cómo construir la relación, ahora vamos a hablar sobre problemas. Problemas. Okay. Ya. Okay, so we all have stress in our life. Todos tenemos estrés en nuestras vidas, And so when we come home with stress and problems, así que cuando volvemos a casa con estrés y problemas, or we're home with kids and there's stress and problems, o estamos con los niños y ellos están estresados y con problemas, how can we talk about it ¿cómo podemos hablar sobre eso in a way that's productive? en una manera que es productiva? Just some suggestions. Solo algunas sugerencias. Take turns talking, Toman turnos para hablar, show genuine interest. a mostrar genuino interés. This might take energy. Esto puede tomar energía. Be intentional. Sé intencional. Make up your mind to be interested. Como cree del cuento para estar interesado, ¿cierto?
If we think this isn't important, Si pensamos, esto no es importante, then we're not valuing what they're living with. entonces no estamos valorando a la persona con cual vivimos, ¿no? Don't give advice that is unasked for. No des consejo que no te han pedido. If I come home with a problem from work, Si vengo a casa de un problema del trabajo, con un problema del trabajo, I'll give an example. voy a dar un ejemplo. When I had a bad manager, Cuando tenía un mal jefe o empleador, and I just say, it was so hard, she was so rude, I didn't know what to do. fue muy ruda, como fue medio agresiva, no sabía qué hacer. And if John had just said, here's what you should do. Oh, si John dice, wow, esto es lo que deberías hacer. If you'd done this, it would have been fine. Si hubieses hecho esto, hubiese estado todo bien. That would not have helped me. Eso no me hubiese ayudado. I wanted someone to hear me, Yo quiero alguien que me escuche, to feel empathy for me, que sienta empatía por mí, to let them know that they're here for me. que me hagan saber que están ahí para mí. Right. Also, show affection. O también muestra afecto. Your body language communicates a lot. Tu lenguaje corporal comunica mucho. If I'm telling you about something that's very heartfelt, Si te estoy diciendo algo que tiene como que pesa mucho en mi corazón and you're on your phone, y tú estás en tu teléfono, yeah, I'm listening. sí, estoy escuchando. Yeah. Sí. Did you take the dog out? Oh, ¿sacaste el perro? Then it does not indicate that you're really listening. Entonces no está indicando que tú realmente estás escuchando. Validate emotions. Valida emociones. That would be very hard. Eso sería muy difícil. That sounds like it was discouraging. Eso suena como que realmente estuvo So muy you- difícil y muy desanimante. Yeah. So you want to be sure that you're hearing and that you're giving feedback. Tú quieres estar seguro que puedas como responder y dar respuesta a la otra persona de lo que está diciendo. One of the things for conflict resolution. Una de las cosas para resolución de conflicto. Stick to the problem at hand. Trabaja con el problema que tienes en mano. The current problem, not historical ones. El problema presente, no el problema histórico. Deal with the one that's right in front of you first. Primero lidia con el problema que tienes en el frente de ti. The term always and never is not helpful. Las palabras siempre y nunca simplemente no son útiles. You always spend too much money. O siempre gastas demasiado dinero. You never clean up after yourself. Nunca limpias después que ensucias. These are not helpful words. Estos no son palabras que ayudan. It's really helpful to find out what's the common ground between you. Es muy de mucha utilidad encontrar el terreno común que ambos, the common ground that, Common ground? yeah. Yeah. So that if you're having financial problems, Así que si tienen problemas financieros, one of you's more of a spender, uno de ustedes dos es más el que gasta, more generous, más generoso, one of you is more of a saver, el otro es más de una persona que ahorra, possibly a little stingy. probablemente más tacaño. So that was us. Eso es nosotros. So I'm the stingy one. Yo soy la tacaña. So the common ground is El territorio común es, we both want to pay our bills. los dos queremos pagar nuestras cuentas. We both want to tithe to the church. Los dos queremos diezmar a la iglesia. How can we work this out? ¿Cómo podemos solucionar esto? If some of us have different ideas about the holidays, Si alguien tiene una idea diferente acerca del el día feriado, one wants to spend the week at the in-laws, uno quiere pasar el fin de la semana con los suegros and one of them wants to go over for an hour, y el otro quiere pasar una hora con los suegros, but we both want to enjoy the holidays. pero los dos queremos disfrutar el feriado. So that is the common ground. Así que ese es el terreno común. Los We dos queremos both want our kids to follow through on chores. Los dos queremos que nuestros niños completen sus
deberes domésticos. We both want our house to be satisfying and restful. Los dos queremos que nuestra casa sea un lugar de descanso y de satisfacción. So if you can find a common ground, Así que si pueden encontrar un terreno común, you can begin to work towards it. pueden empezar a trabajar hacia esto. Another area is don't be a mind reader. La otra área es no seas un leedor de mente. So asking specific questions so you're not assuming things. Así que haz preguntas específicas para que no estés asumiendo cosas. So you might ask, what did I say that felt disrespectful? Así que puedes preguntar, ¿qué fue lo que dije que te faltó el respeto? How could I have handled that better? ¿Cómo pude haber manejado eso mejor? What could I have done that would have worked for you? ¿Qué hubiese podido hacer que hubiese funcionado mejor para ti? You've heard the verse, don't let the sun go down on your anger. Si has escuchado el versículo, no dejes que el sol se ponga en tu enojo. Sometimes working through a conflict takes time. Algunas veces trabajar en el conflicto toma tiempo. You may be waiting until the kids are in bed. Puedes estar esperando a que tus hijos se acuesten. Then you find out you're both very tired and aggravated. Así que después, solamente para encontrar de que los dos están muy cansados y agravados. So you're trying to work it through, but it's not working. Entonces están tratando de arreglarlo y no está funcionando. In order to not say very hurtful things, Entonces, para no decir cosas muy hirientes, it might be helpful to take a break. podría ser útil tomar un break, ¿cierto? To say, I love you, we are going to work this through, but I'm not in a good place to do it right now. Que decir te amo, nosotros vamos a arreglar esto, pero no estoy en un buen lugar en este momento. Let's sit down and talk about this. Let's set up a time. Sentémonos a hablar de esto, pongamos un tiempo para hablar de esto. Kind of looking ahead to say, what's a time that we have the time, the energy, and we can pray through it. Como mirar hacia adelante y decir como cuál es un momento que tenemos energía, estamos descansados para hablar sobre el problema. Avoid attacking their character. Evitar, ¿cierto? Atacar el carácter de la persona. So identify the behavior that's the problem. Identifica el comportamiento que es un problema. I used to leave a lot of stuff in my husband's car when I took it. Yo solía dejar muchas cosas en el auto de mi esposo cuando lo tomaba. Kid stuff and whatever. Cosas de los niños y leceras. And he could have said, why do you leave my car such a mess? Y él podría decir, ¿por qué dejas mi auto como un desastre? Which assumes I'm a slob. Lo cual asume que soy un slob. A mess, a pig. Como no sé, un cerdo cochino. No sé. But instead, he would say, I would like it if you could take your stuff out of my car after you use it. Pero en vez de decir eso, yo apreciaría que tú tomes las cosas del auto, saques las cosas del auto después de que lo uses. So instead of saying, I would like the laundry in the basket. Entonces, en vez de decir, so instead of saying, why are you such a pig leaving your stuff all over? En vez de decir, ¿por qué eres un cerdo cochino y dejas tus cosas tiradas por todas partes? Okay. Be quick to forgive. Puedes decir, apreciaría dejar las cosas en el laundry. Sé pronto para perdonar. Because love keeps no record of wrongs. Porque el amor no lleva cuenta de los males. During calm times. Durante tiempos tranquilos. You're not angry, Nothing's happening. Then you kind of address some core issues. Hay tiempo para como hablar de temas, de problemas de raíz, ¿cierto? Something I remember is that I grew up in a family that did not have a lot of money. Una de las cosas que yo, digamos, crecí en una familia que no tenía mucho dinero. So it was very hard for me to trust about finances. Entonces era muy difícil para mí confiar en términos de finanzas. And
I had to keep working through that with John. Y yo tenía que seguir como trabajando en mí misma y procesándolo por medio de nuestra relación con John, Because of the way I grew up. por la manera en que yo crecí. So sometimes there's family history or dysfunction, and it causes consistent tension. Entonces, algunas veces hay como un tema de fondo que trae es como tensión o cierto problema histórico que trae tensión a la relación. And I think that having some good counseling regarding those things can help. Entonces, y tener como alguna sesión de consejería respecto a esos ciertos problemas podría ser muy útil. Another, just an example, is the productive versus unproductive communication. Lo otro es comunicación productiva versus comunicación no productiva, ¿cierto? Sí. If I'm complaining about someone, I'm just expressing negative opinions about the person. Claro, si estoy expresando simplemente quejas, no estoy solucionando el problema. So, you know, they're a mess, they're irresponsible, they're too impulsive. Son un desastre, demasiado impulsivo, sí. And if I'm expressing a concern to my spouse, then that can be more productive. Y si estoy expresando una preocupación a mi esposo, eso es más productivo que solo quejarme. Here's what happened. Esto es lo que sucedió, Here's how I feel. así es como me siento, And here's what I would prefer. y esto es lo que yo preferiría. Right? To say, when I ran out of gas in the car, Cuando se me acabó, me quedé sin benzina en el auto, because you left it on empty, porque lo dejaste todo vacío, I felt not taken care of. yo me sentí que no estabas cuidando de mí. And I would prefer you either leave the gas in the car or let me know it's low. Entonces preferiría que le vuelva a poner benzina al auto o que me hiciera saber que está vacío. My husband would never do that. Mi esposo jamás haría eso. My 17-year-old would do that. Mi hijo de 17 años sí lo haría. So, an easy formula for that, Una fórmula fácil para eso. I noticed this Yo noté esto and I prefer this. y yo prefiero esto. I noticed you stand up and leave the blanket on the chair and the coffee cup next to it. Yo noté que tú dejaste la sábana blanca al lado de la cafetera en la mañana. And I would prefer you fold the blanket and put your cup away. Yo preferiría que doblaras, ¿cierto? La manta blanca y la pusieras y pusieras tu vaso donde debería estar. I noticed you leave the garage door open Noté que dejaste la puerta del garage o ¿cierto? Abierta. Our garage is a little messy, Nuestro garage es un poco desastroso. so John would prefer I leave it closed. Entonces, John preferiría que yo la dejara cerrada. Yeah, I'm usually the problem. Yo usualmente soy el problema. Okay, contempt is really poisonous to a relationship. El desprecio aquí es muy venenoso en una relación. You can see it in body language most often. Lo puedes ver en lenguaje corporal muy a menudo. You can see it with sneering, Lo puedes decir con muecas, eye rolling, como girando los ojos, name calling, sobrenombres, just disrespectful things like whatever. como cosas respetuosas como decir como, no me importa, o sí, Yeah, lo que sea. right. Sí, claro. Sí. Okay, that is not helpful, it's poisonous. Eso no es útil para nada, es venenoso. So you would say to someone, Así que le dirías a una persona, I feel really disrespected me siento muy poco respetado o when that respetada happens. cuando esto sucede. If there's something about the situation you don't like, Si hay algo de la situación que no te gusta, we should talk about it. deberíamos hablar sobre eso. Okay, defensiveness is another one. Estar a la defensiva es otro. That is really blaming someone else, Esto es realmente culpar a otra persona. and it indicates that I'm just the victim. Indica que yo soy la víctima.
I wouldn't have done that. I wouldn't have gotten so angry if you hadn't. Yo no hubiese hecho eso. Yo no hubiera, ¿cierto? No, si tú hubieras, I wouldn't have had to lie if you weren't so controlling. yo no tuviera que, hubiese tenido que mentir si tú no fueras tan controladora. It resolves nothing, Y no resuelve nada. and it invites further attack and conflict. E invita a como un próximo ataque. Another area is stonewalling. La otra área es la ley del hielo. This is more common in men, Esto es más común en hombres, but you usually see it in a woman pero también usualmente lo ves en una mujer when the husband says, "How are you?" cuando el hombre dice, ¿cómo estás? Fine. Y ella dice, Are you sure? bien. Fine. Are you sure everything's okay? ¿Estás segura que todo está bien? I'm fine. Estoy bien. So you usually see it with no eye contact. Sorry. No eye contact. No hay contacto visual. No body language. No hay un lenguaje corporal. Folded arms. Tan como con Averted brazos head. cruzados. So this is just a way to say, I'm putting up a wall. Así que esto es una manera de decir, cierto, estoy poniendo una muralla entre nosotros. Okay, now we're going to talk about getting on the same page as a couple. Así que ahora vamos a hablar de cómo estar en la misma página con la pareja. It reminds me of if you have an army and they don't have a common plan. Perdón, esto era la ley del hielo. Se me pasó. Sorry, that was like Covered all of that. Stonewalling. Okay. If we have an army and they don't have a common goal, Si tenemos un ejército y no tenemos una meta en común, then they're not going to be able to accomplish much. entonces no van a poder cumplir demasiado. These are great things to sit down over a cup of coffee and talk about. Estas son cosas muy buenas para sentarse, ¿cierto? Disfrutar las conversas con un café. What are our values as a couple? ¿Cuáles son nuestros valores como pareja? If faith is one of your common values, Y si la fe es uno de tus valores comunes, then we would be giving each other space to have personal devotions. entonces deberíamos dar el espacio el uno al otro, perdón, de nuevo, para que tú tengas un tiempo con Dios, un devocional. We would be praying together as a couple Estaríamos orando el uno al otro como pareja and praying with our children. y orando con nuestros niños. We would be pursuing a holy lifestyle Estaríamos persiguiendo un tipo de vida santa so that if someone was to sit in our house for a week, para que si alguien se sienta en nuestra casa por una semana, they would see ellos verían by what they watch that por lo que we solamente are por lo que people of miran faith. que somos personas de fe. They would look at our Ellos collection mirarían of Netflix. Nuestra colección de Netflix, They would look at the books we have on our shelf. los libros que tenemos en nuestra librería. ¿cierto? And while there's a spectrum of what people enjoy or consider okay, Y como hay un espectro, ¿cierto?, de cosas que la gente consideraría que está bien it should indicate that we are people of faith. y que debería indicar dentro de ese espectro que como lo que creemos, que somos personas de fe. If one of our values is respecting authority, Si uno de nuestros valores es respetar la autoridad, then we would be honoring God. entonces vamos a estar honrando a Dios. We would be honoring one another as spouses. Estaríamos, ¿cierto?, honrando el uno al otro como pareja. We would be honoring our employers. Estaríamos honrando a nuestros empleadores, jefes. Our conversation at the table Nuestra conversación en la mesa would not be disrespectful and disparaging no sería con falta de respeto to our parents, hacia nuestros padres, to our employers, hacia nuestro jefe, to our employees, a nuestros empleados, because we are teaching our kids to either speak respectfully or not. porque le estamos enseñando a nuestros hijos a hablar con respeto o no. If one of our values is to be diligent workers, Si uno de nuestros valores es ser trabajadores diligentes, they should see us be a great employee. ellos deberían vernos ser buenos empleados. We should work as though we are working for Christ, Deberíamos trabajar como si estuviéramos trabajando para Cristo. even if we do have lousy managers. Aún así, si tenemos jefes como difíciles.
We've all had lousy managers at different points. Todos tenemos jefes complicados en algún But momento. ultimately, our highest authority Pero al final, nuestra mayor autoridad, nuestra autoridad más alta, is who we answer to. es a la cual respondemos, ¿no? If we're diligent workers, Si somos trabajadores diligentes, we clean up after ourselves. vamos a limpiar después que ensuciamos. We honor our commitments. Vamos a honrar nuestros compromisos. We are where we said we'd be to the best of our ability. Vamos a estar donde dijimos que íbamos a estar en nuestra mejor de nuestra habilidad. We are reliable. Se puede confiar en nosotros. If one of our values is that we want to be financially responsible, Si uno de nuestros valores, nuestra familia, es que vamos a ser financieramente responsables, then we are good stewards of what has been given to us. entonces vamos a ser buenos mayordomos con lo que se nos ha dado. We limit our debt. Vamos a limitar nuestra We are deuda. generous. Vamos a ser generosos. Because what our kids see in us, Porque lo que nuestros hijos ven en nosotros they are more likely to model. van a tender a hacer, ¿cierto? A couple of other things in regard to values would be goals for your family. Sorry? And besides values would be goals. Ok, además de valores dentro de la familia, metas también es otra área. So if one of your goals in your family is to be healthy, Entonces, una de nuestras metas en la familia es ser sano. then we would be working towards preparing healthy food. Entonces, vamos a estar trabajando hacia desarrollar comida sana. This has been especially challenging Esto ha sido especialmente desafiante during the coronavirus quarantine. durante la cuarentena del coronavirus. We want to eat comfort foods. Queremos comer comida, ¿cierto? Queremos chanchar, queremos comer comida So, que nos acomodan más. right. Another one might be to stay healthy. We want to exercise. Queremos estar más sanos, queremos hacer ejercicio. We try to do sports with our families Nosotros tratamos de hacer deporte con nuestra familia so we would enjoy being outside together. para que podamos disfrutar estar afuera juntos. You know, whether they were real sports or just recreation like rollerblading or kayaking. Okay, aún así, si son cierto verdaderos como, no sé, deportes o simplemente actividades más de actividad física como hacer kayak o algo así. If one of your goals is to have good citizens, to raise children who are good citizens, Si tienes la meta de criar hijos que sean buenos ciudadanos, then we demonstrate it by voting. lo demostramos por medio de votar. We might be involved in community cleanups. Podemos estar involucrados en limpiezas de barrio. We might be involved in a neighborhood association. Podríamos estar involucrados en una comunidad de vecinos, asociación de vecinos. Tell them about your neighborhood cleanup you guys did last week. Me pidió que le contara algo que hicimos la semana pasada, Julie y yo. Julie organizó un día de limpieza en la cuadra, entonces repartimos volantes por medio de la asociación de vecinos, repartimos volantes para un sábado todos a la misma hora salir y limpiar nuestra manzana, ¿cierto? Another goal might be that people know how to do their chores. They know how to work well. Queremos quizás desarrollar niños que sepan cumplir con sus deberes y sean responsables con sus deberes. ¿Sí? That's an important thing to help your kids be able to work hard at something and eventually work hard at something they love. Eso es una buena manera de ayudar a tu hijo a trabajar duro por algo y que eventualmente porque eventualmente van a trabajar duro por lo que ellos aman. I think that having kids that are able to participate, vote, be involved, and have responsibility helps them be better adults. Como crear niños que sepan, ¿cierto?, votar, cumplir sus responsabilidades, van a hacerlo, ¿cierto? What was the last part? Van a ser mejores adultos, ¿cierto? One last area we're going to talk about is developing boundaries for your family. Y claro, una última cosa que vamos a mencionar es la tenencia de límites. This is a really great thing to sit down and talk about together. De esto es muy bueno de sentarse y hablar juntos. To decide what are the boundaries that you're going to set as a couple. It will be different for every couple. ¿Cuáles son los límites que van a fijar como pareja? ¿Cierto?
So one of the things you might decide to do is limit your working hours to have time with your family. Una de las cosas que puede hacer es limitar las horas de trabajo para pasar tiempo con la familia. For folks that are self-employed or have very demanding jobs, they can work many, many hours. Claro, para gente que son autoempleadores, son, digamos, trabajos independientes, pueden gastar en su trabajo demasiadas horas, ¿cierto? So sometimes in our life growing up with our children, Entonces, muchas veces en nuestra vida creciendo con nuestros hijos, John might come home for dinner and then need to go back out. John bajaba, ¿cierto?, a tener cena y después se iba hacia arriba de nuevo. Or we might decide that we were going to have breakfast together Así que decidimos que íbamos a tener desayuno juntos during seasons when we were homeschooling. durante tiempos en que estábamos haciendo homeschool con nuestros niños. Sometimes we would switch off and I would work an evening and he would watch the kids. Claro, algunas veces cambiábamos y yo podría trabajar durante la tarde y él podría cuidar a los niños. Another kind of boundary you can set is around technology. Otros límites que puedes desarrollar es alrededor de la tecnología. That's particularly difficult during this particular season. Esto es realmente particularmente difícil en este tiempo tan particular específico. But turning off your phone and setting it aside Pero apagar tu teléfono y ponerlo a un lado during your dinner and family time, durante tu cena y tiempo familiar, you can just have as a rule. lo puedes tener como una regla So you're not interrupted constantly. para que no estés siendo constantemente interrumpido. When our kids got older and had phones, maybe in their 20s, Cuando nuestros hijos ¿cierto? Crecieron y compraron celulares o recibieron celulares a los 20s? A sus 20 años. so during a meal, people would have to put their phones in the middle Gente, ¿cierto? Tendría que durante la cena poner su celular en el medio and whoever picked up their phone first y cualquiera que recogía su celular primero would have to start the dishes. tendría que lavar la loza. So we would just make it kind of fun. Lo hacíamos como, ¿cierto? Como algo divertido. We're definitely not as good at that anymore. Realmente no somos buenos a eso más. It's tough. Difícil. Another thing is limit extra sports and hobbies with your children. La otra cosa es limitar actividades extra, deportes extra, hobbies. You can end up driving kids here, there, other places, Puedes terminar como llevando a tus niños para allá, para allá, para allá, para allá. 5 nights a week, 5 días a la and semana all day Sunday, y todo el día el domingo and Saturday. y el sábado. So deciding, maybe we'll do 1 or 2 activities. Entonces decidiendo, ¿cierto? Vamos a hacer 1 o 2 actividades. Decide, how many dinners a week do you want to have together? Decide cuántas cenas a la semana quieren tener juntos. How are you going to organize a Sabbath rest for your family? ¿Cómo vas a organizar un día de descanso, un sabático, un Sabbath como familia? Tell me, how are you guys doing that? Because I know that's something you and Julie are working on. Me pidió que le contara lo que Julie y yo estamos haciendo. Nosotros decidimos tener nuestro día sabático el sábado. Entonces tratamos de organizar todo alrededor de eso y no tenemos ninguna actividad de iglesia o de trabajo los sábados. Y decimos descansar y hacer actividades que nos traigan refresco, salir a caminar o algo así. A veces no, fallamos y no lo hacemos, pero así lo hemos instituido en nuestra familia. What he said. Lo que dijo él. What will your holidays look like? ¿Cómo se ven tus feriados? Some people can get so stressed around holidays and family. Algunos de nuestros hijos se pueden ver muy estresados en un feriado. We have moved our Christmas sometimes Hemos movido el día de Navidad so that
Julie and Roy could be in Chile. para que Julie y Roy puedan estar en Chile. So we did it a different weekend. Así que lo hicimos un día de la semana diferente. And for our daughter Emily, Y para nuestra hija Emily, they might spend Thanksgiving with the other in-laws. puede que pasen su día de acción de gracias, que es un feriado aquí, con sus otros suegros. So making plans that don't make your family crazy. Así que haz planes que no vuelvan loca a tu familia. Because traveling with a couple of kids from house to house to house Porque viajar, ¿cierto?, con hijos de casa a casa a casa can be very unsettling and not much fun. puede ser muy no puede ser muy divertido y problemado, ¿cierto? And also, what will your vacations look like? Y también cómo se ven tus vacaciones. Because for some families, they've always traveled back to their hometown. Porque algunas veces, aquí, especialmente en América, la gente viaja a su pueblo nativo. Because that's where their families lived. Porque ahí viven sus familiares. But they never actually have a family vacation. Pero realmente nunca tienen una vacación de su propia familia. So as long as you're in agreement with it, Así que mientras tú estés como en acuerdo con eso, it can work. puede funcionar. So it doesn't have to be what's right for somebody else. Y lo que no significa que vas a funcionar para alguien más. Boundaries are creating a whole new family unit. Los límites están creando toda una nueva unidad familiar. So just to summarize, that we need to build up our marriages. Solo para resumir, queremos construir nuestro matrimonio And we need to know there's going to be problems to be resolved. y queremos saber que van a haber problemas que van a ser resueltos. It's a consistent journey. Es un viaje, un continuo viaje, Because every season is a bit different. porque cada temporada es un poco diferente. You have the newlywed season. The new what? Newlywed? Just wed, newly married? Oh, recién casados. Yep. We bought a house and we're overwhelmed. Compramos una casa y estamos demasiado sobrepasados. Starting to have babies and figuring that out. That's like me, like the I know. This is right. Puedo empezar, ¿cierto? Acabo de tener un bebé y como es harto. Our kids are starting to go off to school. Nuestro niño está empezando a ir a la escuela. We have teenagers and they're making us a little bit nervous. Acabamos de tener cierto adolescente y nos están poniendo nerviosos. And then as your kids start to leave, you're in a new season as well. Y también a medida que tus hijos se van de la casa es totalmente una nueva temporada. It's a work in progress the whole way through. Es un trabajo, es un proceso durante todo el viaje, ¿cierto? It doesn't change. It continues to be needing to be a priority. Y tiene que continuamente ser una prioridad, ¿cierto? So I just encourage you, continue wherever you're at. I think, how long have you been married? Casi 2 años, almost 2 years. And we've been married 38. Y hemos estado casados 38 It's a work in progress. y es un trabajo en proceso. We have not arrived. No hemos llegado ahí todavía. So I encourage you, keep at it. Así que te animo a como sigue adelante. And what we do as a couple, we will be role modeling for our families. Y lo que hacemos como pareja vamos a estarlo, ¿cierto?, modelando para nuestros hijos. So Así the que Lord be with you on it. que el It's a Señor esté contigo consistent journey. en este continuo viaje. And thank you for the privilege of letting me share. Y gracias por el privilegio de dejarles compartirle. Adiós. Adios. Bye. O sea, chao. Chao.